Listo. Bueno, entonces voy a arrancar hoy con una pequeña presentación que les tengo, muy corta, ya para... Samantha, mira a ver si tú puedes ahí. ¿Te sale admitir? Sí. ¿Sí? ¿Te sale? Para que tú admitas. Bueno, ahí está. Compartir pantalla. Bueno, ¿sí? ¿En mi pantalla en este momento? Ujú, Sí, la sí, estamos señor. viendo. Sí, La la vemos. presentación. Listo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de John Maxwell Coetzee. Es un autor que nació en Sudáfrica, es válida las dos opciones, en la ciudad del Cabo. Y les pongo esto que me parece importante porque pues va a marcar su carrera y por supuesto su vida. Ya sé que tienen la biografía, pero he seleccionado algunas cositas, pues los que han tenido, aquí les puse inclusive un mapa, no sé si se ve mi Sí, señor. cursor, pero Cape Town, la ciudad del Cabo, está abajo a la izquierda en una puntica, que es Ujú. la foto ahí arriba. Es un país multicultural, ha sido denominado la nación del arco iris, Rainbow Nation, en busca de tener como una filosofía humanista incluyente que procura las alianzas en una sociedad pues, que había estado bastante afectada por el racismo y lo que conocemos como el apartheid, que lo vimos. Pero, ¿qué fue el apartheid? Y de pronto soy aquí muy ñoñis, pero bueno, de pronto no lo tenían en el contexto y me parecería chévere. Inclusive encontré esta foto para que viéramos pues cómo se estaba viviendo, pero eh, pues el apartheid fue un conjunto de leyes que pues establecía un sistema en el que se discriminaba a la población negra y a la población indígena o india de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado, o sea, que para nosotros fue ayer, ¿no? Estaba desde 1948 hasta los años 90. Fue impulsado por algunos colonos europeos, pues que querían tener unos privilegios y mantenerlos en exclusiva para ellos. Los negros en este caso no podían votar, tenían que vivir en zonas alejadas de los blancos y estas zonas se llamaban bantustanes, cobraban menos y si iban al colegio deberían ir a centros separados con un peor nivel educativo. La segregación era tal, y acá les tengo una foto de cómo estaban las playas, porque era tan extrema que uno no podía tener novio, novia con alguien negro, en este caso pues yo hablo acá, ¿no? O utilizar el mismo baño o el bus, creo que algunos los hemos visto en películas o leído en otros libros. Y en este caso, pues la verdad que haciendo esta presentación encontré esta foto de las playas y nunca había visto algo así. Entonces, pues, Coetzee nace en medio de todo esto y vive en medio de todo esto en Sudáfrica. Encontré como esta una de las fotos más recientes. Estamos hablando de un autor que tiene 80 años. Quiero contarles que tuve el placer de conocerlo en la Feria del Libro cuando vino en el 2017 o 18. Le escribí, lo invité y me respondió. Les mando a todos un abrazo extendido, pero me dijo que se estaba quedando ciego y que Ah, ya tiene como ganas y actitud de este tipo de espacios, pero que celebra sobre todo que lo leamos. Bueno, como ya vieron en la revista los que se la leyeron, fue premio Nobel en el 2003, es considerado hoy una de las voces de los autores más influyentes de la literatura contemporánea. Ha ganado dos Booker, premio Booker, que es el más prestigioso premio literario en inglés. Y bueno, aquí ya sabemos por estos dos libros que se los ganó. Su obra siempre tiene como una visión oscura, ascética, em, existencialista de la condición humana, lo leemos así en la gran mayoría de sus obras. Tiene un estilo simbólico y metafórico, cuestiona, por supuesto, y por eso como que hice este paréntesis sobre el apartheid. Por supuesto, se opone a cualquier tipo de racismo, no solo al del blanco sobre el negro, sino también del negro sobre el blanco, porque una de las cosas que pasa en Sudáfrica es que también el racismo de los negros hacia los blancos es muy fuerte.
Y bueno, en sus obras explora siempre pues las negativas consecuencias que le ha traído al hombre y a la sociedad estos temas. Seleccioné estos temas para que hablemos de esta obra, no sin antes celebrar con ustedes, quise mostrarles todo, como varias cubiertas de los libros que ha publicado, porque quiero que lleguemos a este acuerdo y me digan si no es la edición de tinta la más linda de todas. Pero bueno, aquí hay varias cubiertas de varias obras traducido a más de 15 idiomas. También ha sido conocido por ser traductor, crítico literario. Y como les contaba también ahí en la revista, pues él en especial es un hombre de mucha profundidad, de muchos silencios, de mucha pausa. Y así también lo podemos contemplar en sus libros. Y aquí he querido dejar esta última edición de tinta que tienen ustedes en sus manos. También dejar de compartir este documento, como no nos pudo acompañar, he seleccionado un pedacito de una conferencia que él está dando. Aquí hace una referencia como a la música, él siempre ha sido un amante de la música clásica, vemos ahí esa referencia en la novela. Eh, entonces voy a poner solo 5 minutos de esto para que si no tuvieron la curiosidad a leerlo o a leer la revista, como ver este gran autor y este ser humano y la luz que emana de él. Entonces les voy a compartir un momentico, 5 menos, solo para que lo escuchen con su propia voz a este maravilloso autor. I could identify Khachaturian's Sabre Dance, the overture to Rossini's William Tell, Rimsky-Korsakov's Flight of the Bumblebee. That was the level of my knowledge. At home, we had no musical instrument, no record player. There was plenty of the blander American popular music on the radio, George Mellacrino and his Silver Strings, but it made no great impact on me. What I'm describing is middle-class musical culture of the age of Eisenhower, as it was to be found in the ex-British colonies, colonies that were rapidly becoming cultural provinces of the United States. And then the afternoon in the garden and the music of Bach, after which everything changed. A moment of revelation of the greatest significance in my life. For the first time, I was undergoing the impact of the classic. The question I put to myself, somewhat crudely, is this: is there some sense in which I can say that the spirit of Bach was speaking to me across the ages, across the seas, placing before me certain ideals? Or was what was really going on at that moment that I was symbolically electing high European culture as a route that would take me out of my class position in white South African society and ultimately out of what I must have felt to be an historical dead end? Aquí él estaba comenzando a hablar que estaba escuchando música y cómo llega la música clásica a su vida y se refiere a Bach, que yo puse que se tradujera al español ahí automáticamente, entonces lo tradujo como bar, pero Yo sí iba a decir, momentico, ¿yo entendí mal o era back de lo que estaba? era Bach, pero pues Ok. esa traducción ahí de YouTube. Pero también lo menciono porque sí, bueno, ya se leyeron el libro, ven también pues esa sensibilidad de él y esa presencia de la música, esa contemplación de la estética y su influencia en la vida. Entonces, pues estoy feliz, de verdad, estoy tan emocionada de ver a tanta gente que también esperaba que el hecho que estemos así, sin alguien tan famoso, pues también los invite a participar y les pediría también que tengan como
eh, tiempo y no se tomen tanto la palabra que la vez pasada, pues más personas querían participar y fue muy larga una de las intervenciones. Em, Aquí está diciendo Karen que no existe el racismo inverso, existen los prejuicios raciales de los negros hacia los blancos, pero no el racismo inverso. Vale, Karen. Sí, de todas maneras, él hace referencia a que no está de acuerdo a esa posición también de los negros ante los blancos y que al defender a los negros tampoco está defendiendo el actuar de los negros sobre los blancos. Bueno, ¿no? ¿Quién se bota al agua con alguno de estos temas? Laura, bienvenida. Muchas gracias. Yo también estoy muy feliz. Como viste la portada, apenas la recibí, ya quería botar todos los libros que estaba leyendo para ponerme a leer ese. Me aguanté hasta el momento, me encantó. Para mí este fue un libro muy especial que toca como unas fibras de pronto si se me quiebra la voz en algún momento es porque es muy especial para mí, porque yo me casé con un sudafricano, yo estuve en Cape Town el año pasado. Yo puedo decir que el racismo sí existe en ese país, es muy complicado. De hecho, las personas blancas hoy en día sufren mucho allá porque hay mucho, como decías tú ahorita, o lo decía el autor, como muchos rastros de lo que queda del pasado. Ellos no están orgullosos de lo que pasó y hoy en día sufren mucho y sí se ve mucho la diferencia de razas en ese país. Es muy triste, además porque es un país tan espectacular que podría ser el mejor país del mundo, digamos, pero como carga una historia tan difícil y una historia de corrupción que ahorita también ha afectado mucho el desarrollo mismo del país, afectado en decir que ahorita la electricidad es un problema porque todo se volvió del Estado y nunca hicieron mantenimiento, nunca cuidaron, entonces ellos tienen corte de luz todos los días como de a 4 horas a la vez. Y los que no tienen una planta de electricidad se quedan sin luz, entonces los comercios y las personas que no pueden pagarlo se ven afectadas también como socioeconómicamente. Y es muy duro, eh, pero es un país muy bonito, ojalá si tienen la oportunidad de visitarlo, es espectacular. Y Cape Town es como una ciudad europea en medio de África, que un poquito no tiene sentido, pero pues viendo la historia uno entiende, pero es hermosa. Y por eso yo tenía mucha expectativa del libro, pues ya entrando como tal al libro. Em, Me gustó mucho, yo pensé que de pronto iba a ser un poco más crudo en los temas que trató y me parece que lo manejó de una forma bonita, como digerible, digamos, aunque tenía unas escenas duras. Pero me gustó cómo mostró esas realidades y como literariamente me pareció espectacular cómo se metió en un mundo que tal vez es ajeno a nosotros. De pronto nos acercamos con el libro de las posibilidades del odio al tratar la visión desde un habitante de la calle o cuando se metía en los flats, los Cape Flats, que muestra la realidad tan dura de las personas que viven ahí. Pues yo tampoco soy experta en Sudáfrica, ¿no? Pero por lo menos he tenido un poquito de cercanía y lo sentí muy auténtico, muy genuino a lo que uno alcanza a conocer. Entonces, bueno, a mí me pareció muy chévere, me gustó mucho y como decías tú y decía el autor, no es que defendiera ni a los blancos ni a los negros, sino que estaba plasmando realidades por medio de una historia y me gustó mucho. En muchos momentos como que me conmovió cómo la historia se iba desarrollando y por supuesto el hecho de que sea una carta escrita de una madre en una situación tan particular a una hija desaparecida más o menos, o pues que no está tan presente, pues también pues mueve muchas fibras. Yo creo que ya tampoco voy a decir tanto para que los demás puedan entrar, pero tiene demasiado como para explorar, demasiados elementos, pero muchas gracias por la lección porque me pareció espectacular en todo sentido. No, y gracias a ti, Laura. Saidi, creo que ibas a mandar. Saidi Galvez, sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Gracias. Bueno, una de las cosas que para mí fue como más impactante en esta obra, sin duda, pues es la relación que tiene con su hija y pues la decisión que igual toma su hija de la migración, ¿no? Ella decide irse, no quiere volver a estar allá, no quiere saber nada de ese país en parte, y pues su madre queda ahí. En algunos momentos ella expresa que entiende esa situación, pero también se lo reprocha. O sea, es como, no quiero sonar como un reproche, pero es un reproche lo que te estoy haciendo. Y me pareció como muy sensato y obviamente hace pensar bastante esa relación que hay con los hijos. O
¿sí? Hasta dónde se le puede pedir a un hijo, qué hace un hijo que pueda estar en lo correcto o no correcto. Eso fue una de las partes que me pareció más fuerte. Y hubo otra en particular, que es cuando ella le dice que si sus hijos, o sea, si sus nietos murieran, ella no lo sentiría, porque nunca los ha sentido como esa cercanía con ellos. Para ella son unos completos desconocidos. Y me pareció muy fuerte, pero es muy cierto. Realmente todos estos familiares que tenemos lejos de nosotros, ¿por qué tenemos que dolerlos si realmente no hacen parte de nuestra historia, si no han vivido lo de nosotros? O sea, realmente únicamente o sea, nos tiene que unir ese hilo de sangre, sí, esa unión que hay por la sangre. Entonces fueron como bastantes cosas relacionadas como con esa relación maternal y familiar las que me llamaron la atención en la obra como tal. Muchas gracias, Aiden. Yo creo que también esa fue una de las cosas que a mí también no sé si ustedes sentían esto de, pero ¿por qué no la llama? ¿No? Está a una llamada de la época, uno no dice un WhatsApp, pero batallé un montón con eso y con la incredulidad de que esta carta llegue a través de Florence. Andrea, Gracias. Yo quiero señalar, me parece como curioso y me pasa cuando a veces veo como personas de edad, entonces esta abuelita eh, que, que se complica sola, entonces eh, empieza a tomar unas decisiones, un tema de comunicación. Yo creo que a medida que la sociedad va evolucionando, sabemos expresar mejor nuestros sentimientos de alguna forma, puede ser mi sensación. Entonces, esta señora, mira cómo se enreda para decirle a la hija lo que le quiere decir, que la quiere, pero le ha hecho falta desde que se fue. Eh, entonces, invitar a este man a la casa, irse a buscar por allá. Entonces, un montón de decisiones como pasar la noche fuera de la casa con una cobija y ya. eh, entonces, como, como esa cultura, y digo cultura como de los años, que no sabe expresar qué quiere en palabras muy directas, y que toma decisiones que antes le complican más la vida, eh, pero que esa es su vida, eso le da como material para poder vivir, básicamente. muchas gracias, Andrea. Sí, y ahí yo subrayé una de las frases que decía como te lloraría a ti, pero tú no estás. Bueno, también muy poético. No sé si han pensado cómo Coet se logra crear este personaje mujer al que todos le creemos y lo sentimos aquí, pues, o yo en este caso también como la sentí tan viva, tan cercana. Valerie. Hola, buenas noches a todos. Sí, yo también quería comentar que me chocó mucho. O sea, en mi cerebro no podía saber que la hija no la llamara, que no hablaran en un montón de tiempo. Incluso pensé que al final iba a pasar algo, no sé, extraordinario y que iba a alcanzar a volver a verla o algo así. Me lo planteé como un final diferente para mí, digamos, porque me pareció muy duro y también me pareció como enfrentarte a cosas que tal vez uno no piensa mucho y es cómo voy a estar en la vejez, ¿no? O sea, de esta persona sola, de la realidad de que viven las personas pues de edad madura y que están, sí, solas, enfrentándose a la vida y más pues en este conflicto político que se estaba viviendo en el país. Muchas gracias, Valerie. Nayarit. Hola, pues a mí sí me parecía muy comprensible que no llamara. No sé, me resultaba, digamos que no era la opción más lógica, pero la decisión tenía mucho sentido para mí en la medida en que si yo amo a alguien y sé que si le digo que estoy
necesitándola, ese alguien va a venir a un lugar de peligro por mí. No quisiera exponerla a ese riesgo, ¿sí? Y de alguna manera ella miraba eso. O sea, ella decía, yo te puedo llamar, pero tú vas a querer estar aquí. Yo no te puedo decir el estado de mi enfermedad, yo no te puedo decir lo que está sucediendo porque tú vas a querer venir a salvarme y yo sé que si tú vienes no vas a poderte ir de nuevo. Entonces, eso por un lado, por el otro es que el deterioro de la enfermedad me parece tan duro que si yo pudiera evitárselo a mi familia o a las personas que amo, se lo evitaría en la medida de lo posible. Sé que es algo pues que escapa del control, pero me gusta que este personaje tiene esa oportunidad y decide no querer convocar como a la compasión hacia sí. Eh, eh, para mí fue devastador el momento en el que ella decide irse a la calle, o sea, que queda en un desamparo tal que se desubica sobre su propia existencia y se entrega a la calle. Y me dio como, o sea, esas páginas, aquí hubo muchas frases que yo decía, ah, quiero un poema a partir de acá, quiero un cuento a partir de acá, o sea, sentí muchas cosas bonitas alrededor de la lectura, pero en el momento en el que, desde el momento en el que ella coge el carro y se va a esa comunidad donde está ese enfrentamiento, donde todo el mundo la trata como pues como una aparecida. En ese momento yo empecé a sentir que me faltaba la respiración y ya cuando ella decide tirarse en la calle a dormir, yo me estaba muriendo ahí mismo con ella hasta que aparece pues el vecino, pues el habitante de calle que la rescata y era como una mano que te saca del hueco. Y más adelante ella dice, yo me estoy muriendo porque no quiero vivir. Y eso tiene tanto sentido para mí porque a veces no es que uno se quiera matar, sino que simplemente no quiere vivir más y son como dos escenarios muy diferentes. Ella no va a atentar contra su vida, pero tampoco va a hacer nada para prolongarla más allá. Eso en cuanto a su relación consigo y su relación con los demás era, ya me di cuenta que no puedo ayudar, o sea, lo máximo que puedo es abrirme, pero no puedo dar más. Ya en este punto no puedo dar más que el cobijo de mi casa, pero esto es todo lo que tengo, ya no tengo más, no me queda más. Y tan no tengo más y no puedo dar más que este parto que llevo dentro y que no logro expulsar me está consumiendo. Y era para mí como metáfora de la situación social de exclusión extrema en la que estaba Sudáfrica y África en general. Era como una muestra de yo no estoy de acuerdo con este régimen, quiero que se acabe, pero no puedo hacer más porque desde donde estoy limitada para participar. Y estoy limitada por el género, estoy limitada por la edad, estoy limitada por mi condición de salud, estoy limitada porque no tengo acceso a los escenarios de poder, estoy limitada porque no tengo la información, que eso también me pareció un detalle muy bello, que mostraran cómo los medios desinformaban abiertamente sobre lo que ocurría en la zona. Entonces, como que eran lo que sucedía al interior de la protagonista y lo que la rodeaba estaban funcionando de una manera sincrónica. Eh, Estaban avanzando y consumiéndosela pensé que iba a aparecer un Deus Ex Machina que nos comentara al final si habían o no enviado la carta y eso me lo habría arruinado. Así que como terminó, me gustó y siento que hay mucha poesía y poesía muy dolorosa dentro del texto. Muchas gracias, Nayarit. A propósito de eso, les voy a leer dos pedacitos que ya les doy la palabra, pero yo sí sigo pensando que algo pasó entre la hija y ella.
Dice, sin embargo, hay una parte de mí que siempre está alerta, siempre mira al noroeste, siempre ansía darte la bienvenida, abrazarte, por si acaso te ablandas y de alguna forma vienes de visita. Más adelante dice, no puedo vivir sin hija, no puedo morir sin hija. Lo que sufro en tu ausencia es dolor, produzco dolor. Tú eres mi dolor. ¿Esto es acaso una acusación? Sí, j'accuse. Te acuso de haberme abandonado. Te lanzo esta acusación al noroeste. La meto entre los dientes del viento. Te lanzo mi dolor. Bueno, esos dos fragmentos que para mí me queda esa gran incógnita. Carolina, Bueno, gracias. Ese es mi primer encuentro, entonces aprovecho para felicitarlos. La verdad es bienvenida. muy chévere las ediciones y pues siempre es una sorpresa recibirlas. No sé si me estoy saltando el orden, pero un poco coincido con que el libro es muy duro en términos de explicar el tema político de Sudáfrica y la apartheid y todo lo que ya comentaron quienes me antecedieron en el tema de la mamá y la hija y demás. Pero yo encuentro que el libro tiene un aspecto positivo, o no positivo, sino como una esperanza en el personaje de ella, porque a mí me pareció que ella es muy empática y muy, como que hay un tema de humanidad ahí muy bonito. Empática en el sentido en que ella, a pesar de todos los problemas sociales que había en el contexto del libro, pues siempre estaba preocupada por los niños. ¿Qué les iba a pasar? Llamaba a los familiares porque los estaba buscando la policía, peleó con la policía cuando fue a buscar a uno de los muchachos que finalmente falleció. Y pues la gran muestra de humanidad, empatía, es como un poco por necesidad, pero cómo acogió a esta habitante de la calle y al final como el habitante de la calle pues fue quien la cuidó. Entonces es un libro muy triste y muy duro por lo que ya comentaron, pero pues al final como que da un poquito de esperanza que inclusive en esas circunstancias pues existe la humanidad y eso pues ayuda a superar esas dificultades hasta cierto punto. Eso era lo que quería decir. Gracias, Carolina. Sí, y miren, un dato curioso y es que en las novelas de Coetzee, muchos de sus personajes son profesoras de literatura clásica. em, y en la historia también se dan cuenta que, o yo no sé, creo que sí lo enuncia él en palabras que dice que no se da cuenta ella que sigue siendo una mujer blanca privilegiada, la que igual está yendo por las calles y enfrentándose a esto. La habita en ella misma y que ya a lo mejor también antes de ser desahuciada y tal en su día a día no se daba cuenta de esa realidad que se estaban viviendo en las calles, de esa violencia y de ese abuso de la policía frente a la juventud. Em, entonces, bueno, quería decir eso, no, ella no se puede quitar esa piel de blanca entre todo ese conflicto que no tenía ni idea que estaba pasando. María del Rosario, hola, bienvenida. Hola Sandra y hola a todos. Bueno, no, pues de nuevo un muy buen libro en este club. Me gustó mucho y creo que hay muchos aspectos, ya algunos los han mencionado aquí, pero a mí me impactó pues la soledad de esta mujer. Es que yo no sé de pronto si de verdad acoger a este habitante de calle forma parte como de la caridad que ella quiere hacer, o es que ella está tan sola que es capaz de emparejarse con una persona totalmente diferente a ella por la necesidad de que alguien la cuide, alguien la mire. Entonces, digamos que esa soledad, ese atravesar una enfermedad ya avanzada de edad, y pues y que una enfermedad que ella sabe que se la está comiendo y que no le puede decir a nadie, o sea, ella se niega a decir, estoy enferma y me está pasando esto, se niega a escribirle a la hija bueno, no le está escribiendo, llamarle y contarle pues que está teniendo la enfermedad. El segundo tema, pues que ya lo han dicho todos, es como esa relación con la hija, pero yo creo que es consecuencia como de eso que vive el país y que hemos vivido en muchos países, y es que muchas de las familias les toca salir y les toca salir con la intención de no volver porque o vivieron una situación tan compleja, a lo mejor no es ni siquiera que ella se esté yendo abandonando a su mamá, sino abandonando esa situación de ese país, y entonces pues como que
esas situaciones generan como esos dolores en las familias, con ese par de párrafos que leíste ahora, Sandra, pues que son el dolor de esa madre, que de alguna manera también en algunas partes ella entiende la razón de que su hija se haya ido. Me parece que hay una empatía, que ya alguna la dijo, una empatía de ella con esa lucha de los muchachos. Ella trata de protegerlos, de pronto se enfrenta a la policía porque ve que los están atacando. A mí no me quedó claro si al final ella le dio el arma al muchacho, sí, cuando la policía llega al final y le pregunta, la pistola ella dice es mía, o sea, como que hay una medio solidaridad, pero desde el privilegio de Blanca, sí, desde el privilegio de yo tengo privilegios, ellos no. Entonces, bueno, pues creo que tiene como toda esa parte de la sensibilidad de la relación madre-hija, la soledad en la vejez, la situación política del país, el racismo, pues me parece que uno puede irse como por un abanico de muchas cosas que comentar. Eso es. Así es, Gracias. María Rosario, gracias. Voy a seguir dando la palabra y luego vamos hilando para seguir. Por aquí Marco escribe algo interesante en el chat. Germán, Hola, ¿cómo están? Qué gusto. ¿Me escuchan? sí, te escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Es que hace mucho no usaba Zoom, entonces no estaba seguro. Qué gusto estar acá con todos ustedes y compartir este gran libro. Yo quisiera retomar algunas de las ideas que he escuchado respecto a lo que para mí fueron las dos grandes inquietudes, digamos, del libro como tal. Y la primera es, el libro en tanto carta es una muestra de ese deseo que tiene nuestra protagonista de igual comunicar su dolor. Eh, a pesar de que no vemos esa comunicación, digamos, directa que quisiéramos en una llamada, como decían algunos participantes anteriores, siento que la carta en sí misma es un esfuerzo de comunicación y que incluso dentro de algunos fragmentos específicos lo dice. Porque es eso, después de todo lo que uno quiere al final, que haya alguien para poder llamarlo en la oscuridad, una madre o alguien preparado para ser de madre. Un momento en el que está expresando sus ideas respecto a ver Quayle. Entonces a mí me generaba como esta pregunta de fondo de qué es lo que hace que ella decida no comunicar de forma más directa, ¿no? Esta era la primera gran pregunta que para mí estaba presente durante toda la lectura. Y la segunda era por qué el autor nos presenta a, a esta mujer de edad avanzada, esta mujer que se está muriendo en un contexto específico, porque si bien el apartheid, digamos, es un proceso largo, el momento específico que escoge para mostrarnos es incluso, es decir, el libro es del 90, pero el momento que nos muestra, que es el momento más crudo, es previo. Entonces hay como un deseo consciente del autor por mostrarnos esta escena en un momento específico. Eh, y no sé, lo que quería aportar tal vez es lo que para mí fueron en parte las dos respuestas a la primera pregunta. Yo la enfoqué un poco o encontré eh, tal vez una tentativa de respuesta en la misma frase que le da el nombre al libro, ¿no? Cuando está hablando con Florence sobre que sus hijos son de hierro. Y creo que finalmente ella es también una mujer de hierro que no es consciente de cómo su contexto la hizo de esa forma. Y creo que hasta cierto punto esa es la razón por la que decide no contarle directamente a su hija. Es una persona de hierro, es una persona que se ha endurecido en ciertos aspectos. Su hija también lo es y por eso, a pesar de que mantienen comunicación telefónica y algunos diálogos en los que sabemos que la hija sí se comunicaba con ella, pero no se comunican específicamente de la enfermedad, creo que hay ahí como ciertas líneas de no solo ellos, no solo los negros de los que nos están hablando, no solo las personas que están en medio de este conflicto, sino ellos, ese contexto social los hace a todos de cierta forma de hierro. Y que esto lo uno con lo que para mí es la segunda respuesta, y es que creo que, no sé si sea hilar muy fino, pero creo que hasta cierto punto es una reflexión sobre cómo la muerte es darse cuenta de ciertas cosas. Creo que leía, no sé si era Marco el que ponía en la conversación, si debíamos cuestionarnos, que yo también lo hice hasta cierto punto, si ella había sido así de empática y consciente sobre la realidad social a lo largo de su vida, porque a mí había ciertos diálogos que me daban a entender que no.
que había tenido una vida, digamos, no sé si es atrevido usar la palabra cómoda, pero desde su, digamos, posición como profesora no hizo tanto como hubiera podido hacer por ese contexto, ¿no? Pero entonces no sé si lo que hay acá es hasta cierto punto una reflexión de la muerte como darse cuenta de despertar, ¿no? Porque siento que allí están unos de los diálogos más crudos para mí de la novela y muy importantes en donde le dice a la hija que incluso se imagine que es otra persona la que le cuenta esta situación, ¿sí? Para que la vea más real. No usa estas palabras precisas, pero no sé si hasta cierto punto es eso, la muerte como darse cuenta del otro. Eh, Byung-Chul Han tiene algo muy interesante en un libro que se llama Muerte y Alteridad, precioso, y es que en la conciencia de la muerte somos más conscientes del otro, ¿sí? Levinas también tiene unos ensayos muy interesantes sobre esto, de cómo la muerte nos hace ser conscientes de la humanidad del otro, de solo siendo conscientes que nosotros mismos somos momentáneos, somos conscientes también de la fragilidad del otro. Y que para mí como con estos cierros son como dos grandes ideas que subyacen al texto y me parecen muy interesantes. Muchas gracias, hermano. Ahí también te está Marco respondiendo. Alejandro, Hola a todos, ese también es mi primer encuentro de tinta, así que muy emocionado y encantado bienvenido. con esta edición. Y yo quería hablar también un poco sobre el poder de la carta y el rol que tiene la carta en esta historia, que siento que tiene dos intenciones. Una intención obviamente es llegarle a la hija, comunicarle todo esto que nos ha entregado la señora Curran, pero también una parte de esa carta la escribe para ella misma, para mantenerse a flote, para decir todo lo que no ha dicho, porque cuando uno lee esta gran carta, uno presiente que ha pasado una gran parte de su vida en silencio. Hay muchas cosas que nunca ha dicho, que nunca se ha atrevido a decir, y recuerdo que en la revista también proponen cuándo fue la última vez que enviamos una carta, siento que es algo que hoy en día casi no hacemos, solo tal vez Navidad, un cumpleaños o algo, pero la carta nos da como ese espacio para decirlo lo más íntimo, y la carta en sí tiene una intención que es muy personal, es muy profunda, y en este caso siento que explora el potencial de una carta y lo expande demasiado. Es una carta de 217 páginas. Y quiero leerles un fragmento muy corto, y esto pasa justo antes, justo después de que la señora Curran plantea quitarse la vida. Entonces, ella escribe: Ciertamente la muerte puede ser el último gran enemigo de la escritura, pero escribir también es el enemigo de la muerte. Por tanto, escribiendo, manteniendo la muerte a raya. Es una frase que quedó mucho conmigo y me hizo pensar como en la necesidad de escribir para unas personas y cómo escribir es una fuerza de salvación, a veces inesperada, que el deseo de uno escribir puede llegar desde un punto muy bajo, de mucha soledad, de desesperación, pero a medida que uno va escribiendo y enfrentando todo lo que la señora Curran enfrenta en su propia carta, va encontrando una potencia de vida, un respiro. Y de hecho ya lo logra más adelante. Perdí la página. Ella dice: Dentro de mí no solamente hay muerte, también hay vida. La muerte es fuerte y la vida es débil, pero mi deber es con la vida. Tengo que mantenerla viva, tengo que hacerlo. Entonces llega a ese punto en el que dice, tengo que mantenerla viva, tiene que mantenerse viva a ella misma después de haber pasado por tantos altibajos, por haber pensado que su vida ya no tenía nada que ofrecer, nada que aportar. Y yo creo que esa conclusión la logra a través de la escritura de una carta, porque es como su forma de declarar: yo existo, yo estoy aquí, yo tengo algo que decirle al mundo, no solo a su hija, sino a ella misma. Y aquí vemos una persona real, que la conocemos, la sentimos, ella tiene mucho que comunicar, mucho que no conoce, pero apenas está conociendo en los últimos años de su vida, y eso me pareció muy impactante cómo la escritura la lleva a ese punto y a encontrar razones para vivir, aun cuando es consciente de que su muerte está encima de ella. Y sí, lo que quería aportar. Ay, Alejandro, gracias por notar eso, porque sí, sí elegimos en la editorial hablar de ese proceso de escribir una carta y del tiempo que se toma uno de pensar en ese otro. em,
Y bueno, y también, ¿no? Porque ahora has decidido Coetze a escribir esta novela, porque sin duda, y cuando les hacía la presentación para él, siempre en sus novelas hay una denuncia del apartheid, porque lo que nosotros podemos llegar a ver hoy en día es muy poco de lo que ha sido esa violencia en Sudáfrica. Em, Como al final quiere hablar de eso, igual con dureza, ¿no? Porque yo también todavía tengo guardada esa escena de la señora Murren encima del niño, trancándole la sangre, ¿no? Logra también ser así de crudo. Entonces, bueno, esa introspección, ese también entendimiento humano, yo creo, ¿no? Como que la escritura hace que uno, como que colar pensamientos, emociones y bueno, eso también es lo que hacen los escritores y por eso leemos tanto. Amparo. A ver, aparte pues de unirme a los comentarios que ya se han hecho, algo que me sorprendió a mí muchísimo es que a pesar de ser una historia tan dura y tan oscura, me resultó fácil leerla. Porque bueno, podría haber pensado yo, caramba, me voy a terminar cansando por lo duro y por lo oscura. Entonces, de pronto, en un momento de repente, que renuncio a seguirla leyendo porque, uy, no, esto es como muy oscuro, muy, muy pesado, ¿no? Y muy crudo, como te acabas de decir, ¿no? Y sobre todo que estaba hablando también de un momento que para uno fue real y es todo el problema del muro de Berlín, pero no, sin embargo, me pareció, me fluyó la lectura. Fácil en el, digamos, en el correcto sentido de la palabra de que me fluyó la lectura, y eso me sorprendió muchísimo. Qué habilidad la de ese hombre para, cuál estilo que tiene para contar algo durísimo, súper oscuro, súper crudo, pero que así todo no te genere rechazo a la lectura. Eso de verdad me sorprendió muchísimo. Gracias, Amparo. Me pasó igual. La leí muy rápido y lloré en un momento y todo. Cristian Felipe. Hola a todas las personas, perdón, pongo mi cámara. Eh, bueno, bueno, hay muchísimas cosas. Este libro de verdad que me impactó muchísimo. Yo estoy suscrito desde diciembre, pero es mi primera participación. Y bueno, quería decir, tengo mucho que decir, pero pues voy a decirlo más puntual. Eh, yo, por ejemplo, con el personaje principal, sentí que más que una empatía era como un reflejo. Es decir, ella eh, yo sentí primero el ritmo del libro y la narrativa muy lenta y como que cada vez iba acelerando, como cuando uno está en un tren y entonces empieza y empieza a andar y empieza y ya luego va a toda, así sentí. Y así mismo sentí que fue su transformación. Entonces, por ejemplo, los personajes, la crudeza misma de la hija, la crudeza de los niños que están en una posición de guerra que no ven más allá de eso, porque para mí sí me dolía lo que pasaba y lo que veía a nivel histórico, pero me causó más conmoción la forma en la que ella narraba esa historia. Entonces, en algún momento sentía que la hija, los niños, el vecino, el que vivía con ella, todos eran una sola persona y todos actúan en esa crudeza. Pero al final, cuando ella se da cuenta, tras hablar, tras expresar todo lo que ella pensaba, y al final como que se soltó en el momento del final cuando ella empieza a cambiar su relación con él. Incluso también personajes de pasada como las personas que pasan en carro por la carretera y que ella dice que ve una señora que es bonita, ¿sí? Que no es fea, pero que tenía un aspecto que no era bueno. Y entonces ella empieza a vislumbrar cosas que ella antes pensaba que no eran así, sobre qué transmite uno con lo que dice y cómo se muestra. Y pues terminó es mi conclusión con este fragmentico pequeño en la que ella dice, qué feos nos estamos volviendo por culpa de ser incapaces de pensar bien de nosotros mismos. Incluso las reinas de belleza parecen irritables. Fealdad, ¿qué es sino el alma revelándose a través de la piel? Entonces ese tipo de transformaciones siento que fue lo que asimismo ella decía que era, podría ser el destino, le iba avisando poco a poco hasta que ella llegara no a una paz,
pero sí a un entendimiento diferente de cómo se estaba relacionando con las personas tras su decisión de que ya estaba en un momento de la vida en que ya pues era pronto que iba a acabar. Gracias. Gracias, Cristian. Chepe, bienvenido. Bueno, muy buenas noches a todos. Igual que a ustedes, el libro me impactó, me atrajo bastante. Es un imán impresionante para la mente y para el corazón. Me llama mucho la atención que un hombre se coloque en primera persona en el papel de una mujer. Y uno durante toda la lectura piensa que está hablando una mujer y está hablando de su nombre. Es una figura muy bonita porque él se logra ubicar en un papel que no corresponde a su naturaleza. Yo sí conocí algo del apartheid, un régimen demasiado cruel. Pero ahí ve uno que muchas veces que lo cruel no está tanto en la relación de poder, sino también en la forma en que las personas se relacionan. Creí sentir que en alguna parte decían que ella se creía poderosa, superior a otros, pero yo no siento hacia el personaje. Me parece un personaje muy humano, se relaciona mucho con personas que no son de su color, las conoce, vive con ellas, vive sus angustias, sus problemas, los visita, y ese profundo cariño por ayudar a los jóvenes que están en peligro me llamó la atención. Y también me llama mucho la atención como la falta de sentimiento y la denuncia que él hace del papel que juegan los niños en unos movimientos sociales que luchan contra el mismo racismo, el papel en que los mismos movimientos colocan a sus hijos, y siente uno que pelados de 14, 15 años que no han vivido nada en la vida, que nunca han jugado, que no tienen, no han vivido otras cosas como lo vivimos en otras sociedades, tengan esa crudeza en su forma de pensar. Me gustó mucho el papel de Berquay, el mendigo. Es un hombre que se hace amigo de la mujer con una amistad rara. La sigue, la acompaña. Miren la forma en que la acompañó en el momento en que ella se quería suicidar. ¿Y qué le dijo? Tome la decisión. Estaba ayudando a que ella diera un paso que no era capaz de tomar. Y muy interesante la denuncia que hace en términos generales sobre toda la situación social en un régimen totalmente racista. En lo particular me llamó la atención una frase muy cruel sobre el poder. Pregunta, ¿tenían razón acaso? ¿Soy una samaritana? No, no se me ocurre nada bueno que haya hecho. ¿Estoy loca? Sí, estoy loca, pero ellos también. Todos nos estamos volviendo locos. Nos está poseyendo los demonios. Cuando la locura se suba al trono, ¿quién en el país escapa a su contagio? Una pregunta impresionante sobre el poder. Ahora, me llama mucho la atención porque el actor Coetzee es un hombre que en lo que uno estudia de su biografía es un tipo muy solo. El hombre no se relaciona con mucha gente, no le gusta dar conferencias, no le gustaba ir a miles de sitios a promocionar sus libros. Él prefería estar solo en un círculo muy cerrado, y miren que eso se refleja mucho en casi todos los textos del libro. La soledad es un personaje indirecto del libro.
muy duro, muy cruel, pero muy atractivo. Muy buena la elección para este mes. Gracias. Y muy no Mariana Enríquez, ¿no? Que también ha sido una maravilla que una mujer como ella, tan conocida por ser una escritora de un género tan distinto, nos haya recomendado esta lectura. Claudia. Buenas noches. Bueno, es la primera vez que participo en Tinta. Muy emocionada. Bienvenida. Y gracias. Y dos cositas. Una, este libro me pareció muy cruel, muy real y me hizo reflexionar sobre lo que vivimos en nuestro país. ¿Sí? Los muchachos que no tienen futuro y muchas personas que por tener lo que tenemos, de alguna manera somos privilegiadas porque no estamos como en esas zonas donde en nuestro país se vive tanta violencia. Entonces pensaba en eso, pensaba en la lectura, en esas juventudes inexistentes, porque a la gente le toca crecer, en esas mujeres que han tenido que, no por elección, sino por la situación de nuestro país, vivir solas, morir solas, y que de pronto no tienen ni siquiera quien escribirle una carta. Entonces eso me pareció muy difícil, me pareció muy duro y hubo momentos en que de verdad dije, uy no, este libro está muy duro, lo dejo, pero quería saber qué pasaba, entonces volví a retomarlo. Eh, no sé si es como muy loco, pero pensé ahorita escuchando lo que dicen que sería muy interesante si nosotros nos escribimos cartas manuscritas, ¿sí? Si pudiéramos acceder a como una, o sea, si alguien quisiera participar, porque a veces todos, como vivimos en diferentes partes, uno no sabe ni siquiera la realidad del otro, ya no conocemos al vecino, ya no salimos, los niños no salen a jugar, entonces vivimos en este momento una situación distinta a la que vivíamos hace unos años y ya como que uno llega, se encierra, cerró la puerta y no sabe de nadie más. Por ahí se habla con una o dos personas, si es que le contestan a uno el saludo. Entonces yo decía, pues qué rico, con lo que decían ahorita varias personas, escribirnos y saber quiénes somos, en qué estamos, porque aunque muchos de nosotros no vivimos solos, de pronto sí hay alguien que vive solo. Entonces, pues ahí dejo como esa inquietud. Me gusta mucho tu idea, Claudia. Vamos ahí a analizarla al interior del equipo, que por cierto hicimos una encuesta a ver cómo podemos mejorar y tal, o proponer nuevas cosas. Me gusta la idea, así que ya veremos cómo le damos logística para que los que quieran participar lo hagan. Diana. Hola a todos, buenas noches. Bueno, también es mi primer mes en Tinta. Eh, Gracias. A mí el libro, a mí me pasó algo muy curioso. Yo lo compré y, bueno, yo me suscribí pues en Filbo y de una vez pedí este. Quería participar y no me lo había empezado a leer porque cuando yo veía en la revista como la trama, yo decía, ese libro tiene que ser pesadísimo y los tiempos que tenía para leer eran las noches, entonces no quería acostarme a dormir después de haber leído algo triste, digámoslo así. Pero no me lo he terminado, así que ya aquí me hicieron anticipo de algunas cosas o de algunos desenlaces. Pero me parece cautivador. Para mí es un libro totalmente cautivador. O sea, es decir, siento que el autor tuvo la forma de hacernos sentir ahí. O sea, yo siento que yo viví en esa casa, yo siento que yo vi el mendigo con las bolsas de basura, yo siento que yo vi el carro en la loma a punto de descolgarse. Entonces, a mí siento que es de los pocos libros en los que he logrado imaginarme cada escena, o sea, el perrito moviendo la cola, los niños corriendo, la bicicleta, la niñita llorando, el pollo matándolo, absolutamente todo. Siento que el autor tuvo esa capacidad de cautivar tanto, que creo que es un libro que no solamente espero con ansias terminarlo, sino también recomendarlo. Creo que es uno de los que más me ha cautivado desde todo lo que he leído. Igual, Diana, para mí también está ahí en el top 3 de los libros de mi vida.
De acuerdo, también de mi parte. Valeria Rojas. Hola, yo también soy nueva. Este es me inscribí también en Filbo, este es mi primer libro. Em, y bueno, obviamente estoy de acuerdo con muchas de las cosas que han hablado, pero un punto distinto que quería tocar es que me parece que a través de cuando ella se enferma, ¿cierto? Se abre a la vulnerabilidad de otros. Entonces creo que es una mujer, yo sentí que durante mucho tiempo ella, a pesar de conocer un poco de la situación de Sudáfrica, y o sea, desde lo que estaban viviendo las otras personas en su país, em, era como nos pasa a muchos de nosotros que para vivir nuestra vida ignoramos lo que les pasa a otros, ¿cierto? Por nuestra salud mental, para pues seguir adelante. Y cuando ella se ve pues desahuciada, como que decide como enfrentarse a través de su vulnerabilidad a la vulnerabilidad de lo que realmente estaba pasando en su país. Obviamente no se puede desprender de sus privilegios, no se puede desprender de que las personas la vean como una mujer blanca que necesita su ayuda, que necesita ser salvada, ¿cierto? De em, de Berkwill que está en su casa, que los policías le dicen tranquila cuando está el amigo de Becky Johansen, tranquila que no vamos a dejar que le pase nada, tenemos que protegerla, ¿cierto? O sea, ella no se puede desprender de esa visión, pues, de su contexto frente a ella, pero intenta por todos los medios ponerse en los zapatos del otro. Entonces se imagina cómo está el chico cuando los policías van a llegar, lo que él siente, se imagina lo que estaba sintiendo Becky, cómo está Florence, obviamente se pone y pues abre su casa y para mí, o sea, cuando ella cuenta cómo empieza a abrir su casa, porque eso, yo decía, esto me está confrontando con mis propios prejuicios. Y hay una parte que quisiera leer porque me pareció muy bella y que creo que habla de eso. Justo habían comentado un fragmento como de unas páginas anteriores. Este está en la 141 y dice, ay, perdón, lo perdí, perdón, 139. Dice, ahora que ese niño está enterrado y caminamos sobre él, déjeme decirle algo. Cuando camino por este país, por Sudáfrica, tengo cada vez más la sensación de estar caminando sobre caras negras. Están muertas, pero sus espíritus no las han abandonado. Están acostadas, densas y atrapadas, esperando que pasen mis pies, esperando que me vaya, esperando para levantarse otra vez. Millones de lingotes flotando bajo la piel de la tierra, la edad de hierro esperando el momento de volver. Usted cree que estoy angustiada, pero que me recuperaré. Lágrimas fáciles, piensa, lágrimas sentimentales que vienen y se van. Bueno, es cierto, he estado angustiada en el pasado. He imaginado que nada podría ser peor. Y luego han llegado cosas peores, como pasa siempre, y lo he superado, o eso parece. Pero ese es el problema. Para no quedarme paralizada de vergüenza, he tenido que pasarme la vida superando lo peor. Lo que ya no puedo es superar, es esa forma de superar las cosas. Si supero esto de ahora, ya no volveré a tener ocasión de no superar algo. Al fin, de poder resucitar, no debo superar lo que pasa ahora. Pues creo que es ese llamado a ya no puedo ser más indiferente, ¿cierto? O sea, no puedo desprenderme de quién soy, no puedo desprenderme pues de la vida fácil que he tenido, pero ya no quiero ser más indiferente a este contexto tan difícil que están viviendo otros. Mil Gracias. gracias, Valeria. Y sí, de acuerdo. También cuántas veces no nos toca así, ¿no? Nos ocupamos en nuestra vida diaria y no somos capaces de ver. Por supuesto, no sé si a todos no les pasó, pero ¿quién cree que es capaz realmente de abrirle las puertas a un indigente, de dejar a toda la familia, a la señora que le hace aquí, los hijos, que escondan armas de fuego? O sea, yo sí creo que ahí hay una... sí, me movió mucho y imaginarme a mi mamá en ese contexto, pues, ay, sí, como, como que dónde está el amor de de la familia que la proteja y tal. Daniela.
Bueno, como nos dice Samantha, nos quedan Daniela, Liliana, María y luego nuestra foto oficial del mes. Daniela. Hola a todos, ¿cómo están? Este libro a mí me conmovió mucho, también me pareció, me pasó algo similar como a otra participante que también tuve que como posponer un poquito empezarlo porque también leí la revista y yo dije va a ser un poquito fuerte y cuando empecé no era capaz de parar y para mí pues yo no me cuestioné como si la carta llegó o no porque yo desde el principio inconscientemente me puse en el papel de la hija. Entonces, para mí fue muy difícil leerlo, pues fue muy duro y era muy difícil parar, pues también, porque yo me sentía la hija. Entonces, yo siento que también fue como una transformación. Al final del libro aparecen como unas fechas, 1986, 1989, y no entendí si se supone que es como la época en la que transcurrió mientras ella estaba escribiendo la carta, entonces de todas maneras son 3 años y es la forma en la que ella va transformando pues su forma de ver todo y de sentir todo. Y yo pues como en mi papel de hija, pues que siento que me pareció muy interesante que el escritor pues como que hiciera un libro tan interactivo, por decirlo de alguna manera, yo me sentía la hija entonces, a pesar de que yo no soy una persona blanca y de que uno no es una persona totalmente privilegiada, yo me sentía privilegiada al estar leyendo eso, al estar pues supuestamente en otro país en el que no estaba sufriendo lo mismo, pero estar viendo pues como desde lejos la situación y al principio me daba mucha rabia y mucha impotencia porque entonces yo tenía pues a mi mamá del libro contándome que tenía una casa invadida por muchas personas y yo decía, pero es que ella tiene cáncer, qué rabia que se vayan, pues me daba mucha impotencia y me parece pues como también muy impresionante que el escritor haya logrado pues hacer eso en mí, cuando si lo hubiera escrito de otra manera, yo creo que yo me habría sentido de una forma muy diferente con respecto a las personas que estaban en la casa, entonces me quería de verdad pues como resaltar esa parte, me gustó mucho pues como el formato en el que fue escrito el libro. Otra parte, siento que tenía como un cuestionamiento que de pronto Germán ahorita respondió con el aporte de él, y era que también como desde ese papel de hija yo veía pues a mi mamá del libro contando todo lo que ella estaba sintiendo, todo por lo que estaba pasando. Entonces al principio ella en algún punto dice como yo estaba preparada para morir sola, pero no estaba preparada para esto. Entonces también como desde mi papel de hija de alguien que se está preocupando mucho por un ser muy querido que me está escribiendo la carta, a pesar de que no, de pronto no hablemos muy a menudo, también es como cuestionarme como, ay, qué rabia también, como que mi mamá, encima de que tener que pasar por un cáncer, tenga que cuestionar de como todo lo que fue su vida, porque ese es el momento duro de ella, ese es pues este es como su carga, como su tragedia, y justo en esa parte se tenga que cuestionar todo, pues que sí, de pronto ha sido consciente toda su vida, pero vivirlo de una manera tan fuerte y como arrancarle de pronto las ganas de vivir, porque ella al principio del libro, en el primer, pues por decir paseo, la primera vez que ella se fue como a hacer vuelticas con Bercuel, que ella ve el mar de lejos y ella dice como, no quiero cerrar los párpados porque todo es, pues como que todo es muy hermoso, ella dice, no quiero cerrar los párpados. Y después más adelante, cuando ella ve pues como toda la tragedia, lo que le pasó pues al hijo de Florence, ella dice, mis párpados ya no se van a cerrar y no soy capaz de dejar de ver. Y hasta ahí pues yo siento que ese fue como un punto en el que ella dice, no, ya no lo logro más, pues ya no quiero vivir más. Entonces, como esa transformación también y desde el punto de vista de una hija y a partir de ahí ella se empieza a cuestionar el amor por la hija, pues como la capacidad de ella de amar, eso realmente me conmovió mucho. No, yo lloré todo el libro. Gracias, Daniela. Sí, a mí yo creo que eso es también lo que me conmovió leerlo como hija. Liliana. Bueno, hola a todos. Bueno, yo voy a hacer una intervención súper cortica. Digamos que a mí este libro me llamó mucho la atención y me recordó mucho a otro libro que también leímos este año, que es Las posibilidades del odio, que también están marcado dentro del mismo contexto histórico. Y me llama la atención porque nos da como la otra visión, ¿no? En las posibilidades del odio vemos
o sea, toda la comunidad afro que está como tratando de reivindicarse y los diferentes roles que tuvieron diferentes grupos de esa comunidad. Entonces, el que estaba como del lado de los británicos, del que sufrió muchísimo. ¿No? Entonces, como ver el lado del blanco también es interesante. Yo hice como un símil entre la enfermedad de la protagonista y la enfermedad, entre comillas, por la que estaba pasando Sudáfrica, ¿no? Que era una cosa que lo carcomía desde adentro y que había partes que funcionaban, pero había otras partes que estaban fallando, y que mal que bien ambas, como la sinergia de esas dos partes era lo que estaba haciendo que se moviera en una dirección, ¿no? La dirección no sabían eh, para dónde realmente iba a ser, pero sí iba a ser como una destrucción, una desconfiguración de lo que sea que se llevara hasta ese momento. Me parece muy crudo toda esa descripción de cuando ella va a estas casas que están quemándose, no solo desde la perspectiva del evento, sino de la sensación ambiental que el autor estaba logrando. O sea, el hecho de sentir que estás caminando en el barro y que está haciendo frío, pero que pues hay un calor, que es un calor como de desespero y de tristeza, pero que a nadie como que le cala en los huesos porque pues están viendo destruirse todo lo que son, todo lo que eran, todo lo que tenían. Esa imagen como que me impacta mucho porque habla mucho del proceso que se dio en Sudáfrica. Entonces me pareció excelente el libro, no conocía al autor, la verdad, nunca había oído hablar del autor y me sorprendió pues el personaje que es. Em, y pues sí sé que algunos de los que estaban leyendo ya lo habían leído, yo dije como, ve, bueno, y es algo que Tinta me ha traído y es que ninguno de los autores los he conocido hasta el momento, nunca, ninguno. Entonces siempre es como toda una aventura. Yo no leo la revista antes, yo simplemente lo recibo y digo a la de Dios, a lo que caiga. Algunos me han gustado más que otros, pero ha sido siempre esa experiencia de salirme de mi zona de confort, de salirme de lo tradicional, de lo como popular, por decirlo de alguna manera, no porque no sea popular, sino como de lo más marketeable, ¿no? Y quería recomendarles porque a mí me llamó la atención la parte como de que trata de hablar de las cartas que le escribe a su hija. Hay una autora italiana que se llama Susana Tamaro. Ella escribió dos libros de como con ese mismo tono. No es como tan, digámoslo así, impactante históricamente, pero sí le deja a uno como esa misma sensación. En ese caso, en el de Susana Tamaro, es una abuela que le escribe a su hija y a su nieta, pues le escribe a su nieta sobre todo lo que pasó con su hija y cómo básicamente ella llegó al mundo y todos los conflictos que hubo y los aprendizajes que ella a su ya pues avanzada edad tiene. También tiene una enfermedad terminal, también tiene un cáncer que la lleva a decir, yo quiero que tú te quedes con esto y que más allá de todo lo que esté pasando cuando te lleguen estas cartas, de pronto aprendas un poco de lo que yo aprendí, ¿no? Y creo que en el fondo lo diferente es que en Susana Tamaro las cartas sí iban a llegar. Yo acá siempre quedé con la duda de, esta señora escribe unas cartas, pero yo creo que ella sabía que no iban a llegar. Y era más como ese hecho de no quiero perder las únicas conexiones, aunque ya sé que están perdidas, aunque yo ya sé que ella no va a venir a reclamar mi cuerpo, aunque yo ya sé que esa puerta se cerró y se cerró por ella y por mí, porque yo no la voy a hacer volver y tampoco me voy a ir, porque este es mi país y ya, o sea, acá me pierdo. Entonces son como notas curiosas, autores ahí de recomendación y nuevamente muchísimas gracias porque el ejercicio es maravilloso y desde la sombra seguiré acá apoyándolos. Ay, pues muchas gracias, no desde la sombra, aquí, como todos, ahí estaban escribiendo y les cuento a todos que es un libro que también a mí me llegó al corazón y sabes que lo tenía ahí como olvidado, pero sí, donde el corazón te lleve es todavía la hora en la que guardo y subrayo aquí en el computador en notas de ese libro. Bueno, María, cerramos contigo. Les leo Gracias, algo. Foto. muchas gracias. Bueno, todo lo que han dicho yo, muchas cosas las viví igual. Cuando yo llegué a la tercera página, que es la página 11, bueno, yo soy mamá, mis hijos viven fuera del país
Y en la tercera página ella dice que cuando sale de su casa se chupa el dedo para que el viento llegue, para ver de dónde viene el viento y si viene desde donde están sus hijos, para su hija, para sentir el olor. Bueno, yo ahí empecé a llorar y no podía parar. Y dije, no, pues no va a poder con este libro, porque lo leí, me llamó la atención, pues que digan, hay varias personas que lo hicieron como hija, yo también soy hija, pero yo lo sentí mucho como mamá. Y pensando, bueno, mis hijos viven en otro país, si yo me enfermo con algo terminal, les voy a pedir que vengan. Si ellos tienen su vida ya, ¿cómo puedo ser tan egoísta y decirles que dejen su vida para que vengan a estar conmigo? Eso me dio durísimo, entonces me dio por pensar en mi muerte, en la muerte. Eso fue muy duro. Y algo que me gusta mucho del libro, que lo que tú decías de la poesía, es que el libro es muy tierno. Hay una ternura, pero el libro es durísimo. Pero esa mezcla de esa ternura, de esa mamá tan tierna, realmente ella es tierna. Ella dice que quisiera volverle a pasar la mano por el pelo. Ella es muy tierna y realmente su relación con las personas es muy tierna. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención, ese contraste de la dureza de la vida con la ternura que hay en un ser humano. Gracias. Gracias a ti, María. Bueno, antes de nuestra foto, resulta que de el afán o de lo que sea de empezar, no les leí el fragmento que yo quería leer después de ponerles el video de Coetze, pero en la página 31 dice, luego he vuelto por fin a Bach y he tocado con torpeza una y otra vez la primera fuga del primer libro. El sonido era pantanoso, las líneas poco claras, pero de vez en cuando y durante unos cuantos compases emergía algo de verdad, la verdadera música, la música que no muere, llena de confianza, serena. Estaba tocando para mí misma, pero en un momento dado, un tablón ha crujido o una sombra ha pasado por delante de la cortina y he sabido que él estaba afuera escuchando. Así que he tocado Bach para él, lo mejor que he podido. Cuando he terminado el último compás, he cerrado la partitura y me he quedado sentada con las manos en el regazo, contemplando el retrato oval de la portada con sus cigarrillos colgantes, su sonrisa elegante y sus ojos hinchados. Puro espíritu, he pensado, pero ¿en qué templo tan inverosímil? ¿Dónde se encuentra ahora ese espíritu? ¿En los ecos de mi torpe interpretación mientras desaparecen a través del éter? ¿En mi corazón donde la música sigue bailando? ¿Ha conseguido también llegar al corazón del hombre de los pantalones caídos que está escuchando furtivamente al otro lado de la ventana? ¿Han estado nuestros dos corazones, nuestros órganos de amor unidos durante este breve rato por un cordel de sonido? No hablamos de eso, ¿no? Como de esa relación tan profunda con Bercuy. Aquí en este caso yo quería hablarles de esa capacidad de ver, del espíritu que ella veía en él, pero pues saber que este libro termina con ellos dos arrunchados en la cama. Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos una foto o alguien quiere decir la belleza del alma tal cual, Adriana? Sí, es que ella fue capaz de ver la belleza del alma. Bueno, entonces llegó el momento de la foto. Ahora como tenemos 4 hojas, voy a tomar 4 fotos para que salgan, pues los que quieren salir. Cuando ya no vea cubiertas del libro, ya no tomo fotos. Pero ahí va la primera. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esperen, va otra vez porque prendieron cámaras tarde. 1, 2, 3. Y déjenme ver si aquí hay. Sí, aquí también hay cámaras, libros. 1, 2, 3. Y déjenme ver aquí en la hoja 3. No, ya ahí tienen cámaras apagadas. Bueno, pues quiero decirles que el próximo, ya recibieron la cajita, espero que sí, bueno, cualquiera, si no, ya saben que pueden ahí escribir por WhatsApp. Sí, ya.
Pero qué Claro, sí, cambio tan drástico nos va a acompañar al autor, en el próximo encuentro. Si ya lo recomiendo, si ya lo tienen, entonces no estoy haciendo un spoiler. ¿Alguien no lo ha recibido? Ya lo ¿Alguien? leyó Lina Murillo, ya se Hable lo o leyó. calle para siempre, Lina Murillo. Sí, sí. A mí me pasó eso con este libro, yo no pude dejar de leer, era tal lo que sentía como que necesito terminar esto porque si no, no voy a dormir, no voy a dormir. Y a Andrea no le ha llegado. Entonces solo les voy a decir que es un autor que nos va a estar acompañando. Em, Idealmente vamos a ver una hora porque él vive en Francia, entonces vamos a ver si miércoles de tinta sería tipo 1 de la tarde o si de pronto el sábado, ay mira, alguien ahí escribe un sábado, no, sábado en la mañana de pronto, no sé, pues Ok. si les vamos a ver cómo nos va con él. Entonces, que disfruten la lectura, que se dejen sorprender, porque creo que va a ser un gran descubrimiento y una gran sorpresa después de este libro. Seguimos ahí en contacto, cualquier cosa, pues nada, aquí estamos a un Y, clic. y aprovecho antes de decir, chao, que definitivamente a mí me tiene absolutamente descrestada con cada edición, que es más bonita que la anterior. ¿Cómo lo logran? No lo puedo entender, pero los felicito y los aplaudo porque es que cada edición es más bonita que la anterior. Eso me tiene además, wow, descrestada. Sí. Gracias por verlo. La verdad que sí es un trabajo ahí precioso de poder contar una historia también a través de imágenes y de celebrar el libro y celebrar todo lo que hace que un libro exista, el papel, bueno, en fin, ya lo saben. Tal cual. Gracias por ustedes, porque pues Gracias a ti, gracias a ustedes. Mil. Hasta luego a todo el gracias. mundo. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.